Buenas tardes, me llamo Adelaida Sánchez y aquí les voy a presentar el servicio social que presté en la constructora Las Galias. Eh, en primer lugar, el servicio lo presté el 18 de agosto del 2021 hasta el 24, en el cual trabajé cada día 4 horas. La actividad constó en primero hacer un estudio de la estrategia comercial de la empresa. También indagué un poco sobre la cultura, sobre su principal objeto social, para así poderles plantear una nueva idea de negocio que vaya acorde con sus principios y sus metas. A lo largo del proceso tuve varios contactos con diferente personal de la empresa. Sin embargo, mi principal contacto fue con el gerente de proyectos, Ricardo Sánchez Prieto. Su número de contacto está aquí en la presentación. Con él, la actividad básicamente constó en mandarle las presentaciones. Él me daba sus puntos de vista que tenía que corregir, si le sonaba la idea, y pues ahí entablamos un debate y tuvimos unas conversaciones para poder llegar a la idea de negocio como tal. Ahora ya hablemos un poquito sobre Las Galias para poder entrar en contexto. Entonces, la constructora Las Galias es una empresa familiar fundada por básicamente los hermanos Sánchez Prieto. Esta comenzó en la ciudad de Manizales en 1922, pero empezaron a operar en 1983. Su principal producto es construir viviendas de interés social. Además, se dedica a idear, desarrollar y comercializar productos y proyectos de construcción privados y públicos para generar bienestar y calidad de vida a sus clientes y colaboradores, proporcionándoles rentabilidad a sus socios y manteniendo como meta la unión familiar. Además, este tiene como objeto social las siguientes actividades: el ejercicio de ingeniería en la rama de construcción, consultoría, interventoría, contratación, entre otras actividades. Aquí vamos a ver un video sobre la empresa. Bueno, una vez teniendo como base y ya te entrando como en contexto sobre quién es Las Galias Constructora, voy a empezar a explicar cómo fue mi cuadro de seguimiento. Entonces, entre el 16 y el 18 de agosto contacté al gerente de proyectos, Ricardo Sánchez Prieto, en el cual hicimos un proyecto, le hicimos un acuerdo, le hice preguntas sobre qué posibilidades o qué necesidades tenía la empresa, o qué actividad como tal podría yo aportar en la empresa, debido a que esta tiene, como pudimos ver, 25 años de experiencia.
esta está, al ser en el sector BIS, está muy regida por varias formalidades, varias leyes, varias normas. Por lo tanto, el proyecto que se planee o el plan de negocio que se planee tiene que ir muy encaminado a sus metas y a que vaya acorde con las normas que ponga el Estado, y que vaya muy encaminado como al objeto social de la empresa. Entonces ahí tuvimos una discusión, me planteó varias opciones y ya después, desde el 19 hasta el 20 de agosto, empecé a hacer una investigación, a ir a la oficina. Ahí tenía planeado hacer una presentación sobre la estrategia comercial de la empresa y tener una información sobre la empresa básicamente. Ya eso fue un estudio de toda la empresa. Ya después, del 21 al 22 de agosto, se planeaba hacer la primera idea sobre el plan de negocios, hacerle una presentación a, a Ricardo Sánchez Prieto, mandársela y ya después reunirnos y oír oportunidades de mejoras, qué debo arreglar, si le gusta la idea, entre otras cosas. Y ya al final, el 23, entre el 23 y 24, ya en ese lapso de tiempo, yo ya habría hecho las correcciones de la presentación, perfeccionarlo un poco más, mandársela otra vez a Ricardo y reunirnos y oír opiniones frente a la propuesta, si les suena o no. Ya les voy a hablar aquí un poco sobre el proceso. Entonces, lo primero que hice fue hacer el estudio de la estrategia comercial de la empresa y básicamente sobre la empresa. Aquí fui a la oficina que es en Naos Campus Empresarial. Es un edificio que Galias lo construyó. Ahí hablé con el director comercial de la empresa, el área de recursos, el director financiero, entre otros personas, otra gente que conforma la empresa como tal. Aquí podemos ver la presentación. ¿Qué podemos resaltar de aquí, de la estrategia comercial de la empresa? Podemos ver que después de pandemia, la empresa en cuanto al proceso de ventas tuvo un gran avance y cambió completamente, pues pasó de ser unas ventas que pasaban de ser completamente presenciales, que se basaban solamente en la sala de ventas, en donde está ubicado cada sector del proyecto, en cada sector que está ubicado el proyecto, a pasó a ser 100% digital, junto en el que los clientes, en el que se tiene un asesor 2.0 que está todo el tiempo con el cliente, que se busca un lead scoring y que el cliente, esto va a ser una autogestión que el mismo cliente a través del proceso de ventas, él mismo va poniendo sus necesidades, sus capacidades, toda la información que la empresa necesita para así poderlo ubicar en el lead scoring, si es un cliente potencial, si es un cliente, saber cómo empezar a jerarquizar a los clientes y darle prioridad en el puntaje de marketing y saber cuándo, si digamos ya no alcanzo para el cliente que no es tan potencial, empezar a mandarle mensajes y empezar a moverlo para que él mismo me dé información. Bueno, ya volviendo otra vez al proceso, después de haber hecho ese estudio de la estrategia comercial, pasamos a hacer la primera como parte de la presentación. Básicamente mi propuesta fue hacer edificios sostenibles, principalmente casas sostenibles para el mismo cliente potencial de la empresa. Entonces el cliente potencial de la empresa de Las Galias son personas de estratos bajos, estratos bajos. Estos, al ser una empresa que se basa en el sector BIS, pues entonces hay que tener en cuenta que las ventas son demasiado fáciles y es un sector que tiene mucha demanda. Entonces, teniendo en cuenta eso, empecé a investigar qué beneficios traía el tener
o a hacer casas sostenibles, teniendo en cuenta que la misión de la empresa, al ellos haberse estructurado otra vez y ir mejorando, tienen pensado volverse sostenibles. Entonces, yendo por ese camino y por esa misma línea, propuse hacer unas casas sostenibles. Esta fue la primera presentación que le presenté a Ricardo Sánchez. Bueno, entonces aquí hablé sobre la misión, visión y los valores de las Galias para irlo encaminando a mi propuesta de negocios. Entonces, ¿qué problema planteé? Muchos de los sectores en los que están ubicados las personas de estratos bajos están en sectores donde es imposible construir, donde la disponibilidad de tierra es poca o las condiciones en las que viven son muy precarias. Entonces, ¿qué propongo yo? Proponía hacer unas casas sostenibles en las que con materiales que fueran ecológicos, que potenciaran la sostenibilidad, yendo un poco con la normalidad de la construcción que se tiene en Colombia, proponía crear este tipo de casas. Hice un modelo Canva en el que planteé el segmento de los clientes, en el que presenté los canales de ventas y canales que se pueden tener, los posibles canales, qué alternativas ya existen, las métricas con las que se va a evaluar el proyecto, cómo son las fuentes de ingreso, cómo es la estructura de costos y frases importantes de la propuesta de valor cuando se vaya a hacer un modelo de marketing. Planteé los problemas que se presentan en Colombia. Entonces, en la construcción se presentan problemas en la productividad y en la contaminación. El sector de construcción es responsable del 30% de las toneladas de CO2 generadas en un año. Entonces, al ver estas problemáticas, pues yo planteaba que al hacer casas sostenibles, pues estábamos mejor aportando al medio ambiente y aún así también estamos aportando y dándole una opción más innovadora a los clientes de las Galias. Aquí les hice un análisis de DOFA de las Galias y después ya empecé a hablar como la propuesta como tal. Establecí precios, algunos tipos de materiales que se podrían utilizar, qué beneficios tributarios traería el hacer edificios sostenibles en Colombia y algunos ejemplos de casas que hicieron sostenibles. Esta es con polietileno, con corcho, con barro cocido. Sin embargo, una vez ya le presenté esta idea de negocio al gerente de proyectos, que es Ricardo Sánchez, él me dijo que al hacer casas con polietileno, el hacer casas con corcho, el hacer casa con este tipo de materiales, todavía en Colombia no era muy famoso y las normalidades no iban con esto. Entonces él me propuso que en vez de hacer las casas sostenibles desde cero, agregarle a la construcción o a la estructura o a la arquitectura del edificio y de los apartamentos materiales que fueran sostenibles. Entonces, en vez de comprar un bombillo normal, comprar un bombillo LED que ahorra más energía, hacer alianzas con empresas que vendan maderas sostenibles como Cooperación Verde y agregar cosas al apartamento que sean sostenibles, pues con la normalidad que se presenta en Colombia, en cuanto a la construcción, solamente se puede construir con barro cocido o con concreto. Entonces, una vez ya hablado con él, haberme reunido con él, hice las correcciones que él me propuso y le hice otra presentación, la cual es esta. Entonces, básicamente lo que cambié aquí fue esa propuesta que él me hizo. ¿Qué solución le iba a plantear? Como teniendo en cuenta que en Colombia solamente se puede construir con concreto y con barro cocido,
pues se le pueden agregar a los acabados de los apartamentos materiales sostenibles, entonces madera, bombillos de LED, polietileno, barro cocido, y aquí agregamos eh, unos precios promedio de cuánto costarían estos. Eso fue básicamente lo que se cambió. Me reuní con él y él me comentó que ya la empresa estaba empezando a agregar eso en sus acabados, ya lo estaban empezando a agregar como hoy en día y que ya buscan volverse sostenibles. Entonces aquí podemos ver que mi plan de negocios y mi propuesta de negocios van, evidentemente, sí fue muy encaminada a lo que la empresa quiere en un futuro. Entonces, aquí las personas involucradas fueron el director comercial, que es Martín Santa Coloma Sánchez, el director financiero, Sebastián Zapata, y el gerente de proyectos, que es Ricardo Sánchez Prieto, y el área de recursos humanos. Reflexiones de la actividad. Bueno, entonces, en cuanto a las preguntas que me ocurrieron en la actividad, fue que antes de empezar como a pensar qué actividad iba a hacer, se me vinieron varias preguntas. ¿Para qué me va a servir este servicio en un futuro? Y hice una lista de pros y contras de lo que me aportaría. Y al hacer esto fui llegando a la conclusión que eso nos va acercando un poco a cómo es la vida en realidad, cómo es plantear nuevas ideas de negocios al jefe, cómo tiene que informarse uno, tiene uno que ir más allá. Entonces creo que fue algo muy fructífero. ¿Qué sentimientos se me vinieron como durante, antes y después del servicio? Entonces, al tener ya claro como mi idea de negocios, empecé a tener muchas dudas. Pues esa es una empresa familiar, entonces es de mi familia, entonces varios sentimientos me vinieron como a la cabeza. Susto, me sentía demasiado insegura, pues yo ya había investigado sobre la empresa, pero nunca me había involucrado tanto como en muy adentro de la empresa, cómo era su estrategia comercial, cómo son las finanzas, cómo funcionan básicamente. Y sentía que no iba a tener apoyo por parte de mi familia y del personal de la empresa. Sin embargo, durante el proceso me di cuenta que tuve apoyo, todo el mundo estuvo dispuesto a apoyar, me daban toda la información que necesitaban, siempre estaban ahí pendientes, solucionaban todos los problemas y tenían la paciencia y me recomendaban, y se nota la experiencia que tienen en cuanto a la construcción. Ya como tal, yo considerando como todo, me puse a pensar qué impacto tendría esta propuesta en la empresa o qué impacto tendría mi propuesta de negocio en otras empresas de la construcción. Y siento que esto es una nueva forma de innovar. Y si la empresa no lo hace, pues se va a quedar un poco atrás de la competencia, pues ya están implementando hacer proyectos sostenibles, ya el medio ambiente es algo importante y relevante para todos los sectores. Entonces, si la empresa no empieza a hacer unos cambios en sus procesos, cambios en su forma de, no sé, hacer los diseños de los apartamentos y volverlos más sostenibles, siento que se van a quedar un poco atrás y se van a atrasar y ya no van a ser igual de rentables como son ahora. Durante el servicio me sentí demasiado cómoda. Al principio estaba muy asustada, pues nunca me había como lanzado a proponer algo para la empresa de mi familia. Nunca había tenido la iniciativa de meterme más a fondo en ella e involucrarme más. Sin embargo, como mencioné antes, todo el mundo me ayudó, todos los empleados están felices en la empresa. Me di cuenta que todos saben sobre todo, siempre están informados, todo funciona súper fluido. ¿Qué dificultades presenté? Cuadrar mis horarios, básicamente todo fluyó.
pero lo que más me costó fue cuadrar los horarios con el personal de las Galias y en especial con los directores, pues ellos siempre están en reuniones, siempre están en reuniones estratégicas, en reuniones con inversionistas, en reuniones, entonces era muy difícil cuadrar una reunión con ellos, sin embargo se pudo lograr y se pudo cuadrar todo. ¿Y qué actividades podría hacer en el futuro? Podría trabajar o en el área comercial de la empresa, ir proponiendo ideas sobre marketing, mejorar procesos de marketing. Creo que ahí podría servir mucho mejor. Bueno, aquí tenemos un registro de fotos. Esta es la oficina de las Galias. Aquí estaba en la oficina de uno de los directores de la empresa. Y aquí fue donde básicamente se hizo toda la investigación. Y ya, muchas gracias.